Y comenzamos, no sé si tenemos ya la conexión sin mayor trámite con Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, que se han presentado hoy día para objetar a dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que participen en el proceso de evaluación o en el proceso disciplinario abierto contra el jefe de la OMPE. Tenemos en línea a la doctora Cruz Silva. En unos momentos vamos a tener una conexión con ella. ¿Qué cosa es lo que han planteado ellas? La inhibición de los consejeros Iván Noguera y Guido Águila en el proceso que se le sigue al jefe de la OMPE, Adolfo Castillo. Y esto tiene que ver con toda una sucesión de irregularidades que han tenido que ver no solamente con decisiones que ha tomado la OMPE con respecto a la tramitación, por ejemplo, de los gastos de publicidad o a la inscripción del partido del señor Luna, el partido Perú Podemos, sino con el trato que se ha tenido con otras organizaciones, que ha sido claramente discriminatorio si se le compara con el trato recibido por el partido del señor Luna, sino con el vínculo con el señor Luna, una serie de personas, algunas de las cuales terminaron trabajando en la OMPE bajo el mandato del señor Adolfo Castillo. El problema es que a la hora que se ha hecho la revisión de las condiciones en que él fue nombrado jefe de la OMPE por el Consejo Nacional de la Magistratura, resulta que el señor es un físico, es decir, que profesionalmente su digamos, entrenamiento académico no tiene nada que ver con lo que significa la organización de un proceso electoral. Y por el otro lado, no tiene experiencia en la gestión pública. Y encima, en la evaluación saca la peor nota. Entonces, ¿cómo? Un hombre que no tiene experiencia en gestión, cuya profesión no tiene absolutamente nada que ver, incluso hay una discusión con los títulos que supuestamente debía acreditar. Él decía que era magíster, tenía, ¿no es cierto?, una maestría. Todo indica que no ha podido acreditar la existencia de esa maestría en una universidad en Rusia, sino que además tenía la peor calificación. Entonces, ¿cómo así el señor resultó jefe de la OMPE? Entonces, esto obliga inevitablemente a una evaluación no solo de la decisión tomada sobre el señor Castillo, ¿no es cierto?, sino a la manera como se están decidiendo las cosas en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? O sea, esto es un organismo absolutamente trascendente para la vida nacional. Ahí se nombran y se ratifican jueces y fiscales y se toman decisiones tan importantes como esta, la de nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es una persona clave porque de sus decisiones y de su actitud depende la transparencia o no de los procesos electorales. Y esto resulta penoso que estemos en una discusión cuando ya se abrió el proceso para las elecciones municipales y regionales, cuando la OMPE fue una organización que había sido, por alguna manera, por llamarlo de alguna forma, rescatada. Fue una organización que había recuperado profesionalismo, eficiencia, técnica, independencia. ¿No es cierto? Que era una organización, recuerden ustedes todo el esfuerzo que se hizo, en el cual tuvo un gran mérito, no solo él, sino el equipo encabezado por él, Fernando Tuesta Soldevilla. Cruz Silva, del Instituto de Defensa Legal. Cruz, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Cruz, ustedes están presentando el día de hoy un pedido de inhibición de dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en la investigación que se le sigue al jefe de la OMPE, Adolfo Castillo, en este organismo, ¿no es verdad? Así es, mira, en esta mañana estamos presentando formalmente el pedido respecto de estos dos consejeros porque de acuerdo a lo que ha sido investigado y evidenciado por Careta, por la República, por otros medios de comunicación, consideramos de que los dos consejeros no cumplen con las garantías ni de imparcialidad ni de independencia, a pesar de que acaba de salir hace unos minutos la información del Consejo Nacional de la Magistratura de que se ha abierto procedimiento disciplinario a Adolfo Castillo. Y nosotros nos estamos fundamentando en lo siguiente. En principio, el consejero Iván Noguera tiene un evidente conflicto de interés por lo ya conocido, que su esposa trabaja en la universidad, que siendo la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, él es profesor investigador allí, además le ha comprado por un poco más de un cuarto de millón de soles, le ha vendido su casa a Luna, con quien directamente ha pactado el precio, según información de Caretas,
pero además porque se ha evidenciado de que este señor, en efecto, tiene una muy estrecha cercanía con el señor Luna Gál. Además, recordemos de que Telesub fue la universidad que lo presentó y luchó para que Iván Noguera esté en el puesto en el que está entonces. Tiene esta investigación, una investigación al jefe de la ONCE que definitivamente va a significar un perjuicio al señor Luna Gál, que está batallando por su inscripción en el ente electoral. Se evidencia de que Iván Noguera no tiene la garantía de la imparcialidad que toda la ciudadanía. O sea, uno digamos, de los aspectos que están en investigación es si el jefe de la OMPE favoreció o no la inscripción del partido del señor Luna. Y va a hacer esta investigación es alguien cuya esposa es la decana de la Universidad del señor Luna y él mismo trabaja para el señor Luna. O sea. Y además recibió como pago de una venta la jugosa suma de más de 300,000 soles. Exitosa. Y recordemos, se supone que el consejero, una vez elegido, tiene que estar independiente respecto de cualquier transacción y relación con todos los entes políticos. El señor Luna es un líder político que está buscando alcanzar un espacio de gobierno y lamentablemente tenemos a un operador del sistema de justicia que rompe esas garantías que exige su propia ley orgánica. Entonces, por eso nosotros consideramos y hemos fundamentado ante el Consejo que el señor Iván Noguera tiene que dividirse, a pesar, y esto nos hace recordar al caso de otros consejeros del pasado, a pesar de que en su discurso pareciera que está procediendo con absoluta imparcialidad. Recordemos que Iván Noguera ha estado indicando de que se le abra, como debe ser, sin duda, investigación disciplinaria al señor Castillo, pero también recordemos de que el señor Noguera tardíamente ha salido a los medios de comunicación para indicar que en ese procedimiento hubo lo que él llama una trafa, con supuestamente el favorecimiento de calificaciones para el señor Castillo de parte de otros tres consejeros. Claro, que eso nos preocupa sinceramente porque lo que pone en tela de juicio son los procedimientos del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, se supone que el señor Adolfo Castillo es un físico, ¿no es cierto? Que encima dice ser magíster, pero no lo ha podido acreditar, por lo menos en la SUNEDU no consta el registro. No tiene experiencia en gestión pública. Y además tiene las peores calificaciones de todos los que postularon y resulta siendo elegido él. La pregunta es ¿por qué? Y luego de esto, a pesar de que se indica que él fue elegido por unanimidad, sale cuando ya los medios de comunicación comienzan a identificar las irregularidades que en su momento Sociedad Civil se señaló, sale ahora el consejero Iván Noguera a indicar que sí, que se había dado cuenta de que había trafa. Ahí el señor Iván Noguera debe tener muchísimo cuidado porque si es cierto lo que él está señalando, él sería cómplice de lo que él llama es una trafa y además hay un delito de omisión de denuncia, más aún cuando es un funcionario público que encuentra esos cuestionamientos o problemas en el ejercicio de su función. Entonces, estamos solicitando que el consejero Noguera se inhiba definitivamente de este proceso de investigación que acaba de empezar el día de hoy con una decisión, según indica el Consejo Nacional de la Magistratura, por unanimidad. Lo interesante sería saber quiénes estuvieron desde un inicio en contra de la apertura de la investigación y cómo es que en el debate se plegaron a la mayoría que en su momento sí quería investigar. El otro consejero, respecto del cual estamos pidiendo que sea parte de la investigación, es el consejero Guido Águila. ¿Por qué? El consejero Águila desde el año 2015, en noviembre, viene siendo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y el año pasado fue el presidente cuando se desarrolló este proceso de elección de jefe de la OPE. Se le señaló en diversas oportunidades que este concurso tenía problemas y no obstante, en cada una de sus manifestaciones públicas no solamente descartó de plano estos cuestionamientos, sino que defendió la transparencia y la efectividad y la meritocracia de este proceso. Entonces, si tenemos a un consejero que en su momento clave fue avisado o identificado con los cuestionamientos del proceso y lo defendió a capa de espada, nada garantiza de que su postura hoy por hoy vaya a cambiar. Y además, en sí, el consejero Guido Ávila, y lo decimos con todas sus letras,
debería estar pasando por un proceso de vacancia del interno o ser materia de una denuncia constitucional ante el Congreso. ¿Por qué decimos esto? El señor Guido Águila, en febrero del año pasado, en el mismo tiempo que se desarrollaba el proceso de elección de jefe de la OMPE, se reunió en su casa con el congresista fujimorista Héctor Becerril para hablar con otro consejero sobre el manejo de los votos para elegir al presidente del Consejo de ese año. El hecho que Guido Águila haya organizado esa reunión y que se haya concretado en su casa con estos fines, quiebra la autonomía de la institución más importante en el sistema judicial hoy por hoy y la independencia de ese consejero, que además era su presidente en ese momento. Esto no solamente es tráfico de incidencias, sino también es una traición a los deberes funcionales. Desde que se supo esto, que fue a finales del año pasado, y que se volvió a retomar a inicios de el Consejo debió de oficio presentar la vacancia o los congresistas presentar la denuncia constitucional. Por ese acercamiento del consejero Guido Águila con el señor Héctor Becerril, de ese momento su apariencia de independencia del poder político está absolutamente quebrada y en estos momentos no nos garantiza nada. Además, mejor dicho, complementando esa información de la legítima incertidumbre que genera el consejero Águila, está lo siguiente. En el caso de la OMPE, no solamente se ve si es que se favoreció o no al partido político Podemos, sino que está en cuestionamiento sobre personajes relacionados al fujimontesinismo que estuvieron participando y fueron sancionados por la falsificación de firmas de Perú 2000. Claro, justamente uno de los personajes es el señor Cavazza. Claro, pero tú sabes lo sorprendente que ocurrió, Cruz, que cuando nosotros invitamos acá, porque nuestra política es escuchar a todas las partes, a los representantes del señor Luna, dijeron algo y está grabado, y eso yo creo que debería ser elemento para una investigación posterior, que ellos contrataron supuestamente los servicios del señor Cavazza para la inscripción del partido, tal como hizo Peruanos por el Cambio. Según ellos, exactamente. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál era el poder del señor Cavazza para lograr que un partido sea inscrito? Es decir, él conseguía las firmas, ¿de dónde? Él tenía resortes de intervención dentro de la OMPE, ¿a través de quién? Es decir, eso es algo que tiene que aclararse, porque es gravísimo. O sea, que tú puedas contratar los servicios de alguien para que te inscriba un partido. Así es, y además, si que ese alguien fuera una persona de que es reconocida por sus méritos, la profesionalidad, estamos hablando lamentablemente de un señor que ha sido procesado por una falsificación de firmas evidente en la época de la dictadura. Y este personaje aparece, oh sorpresa, nuevamente en este escenario. Eso es sumamente delicado y, por supuesto, no solamente Podemos, sino que Peruanos por el Cambio tendría que explicar qué hace contratando a una persona así, cuál es el mérito, más aún cuando tu intervención, según la denuncia de la señorita Guerrero, ex funcionaria de la OMPE, pareciera que no fuera para seguir la ley, sino para sobrepasarla. Entonces, eso es algo que se tiene que aclarar y eso se tiene que también ser punto de controversia en esa investigación que el Consejo acaba de abrir el día de hoy. Pero lamentablemente tenemos a dos consejeros que podrían retardear esa investigación. Eso ya lo hemos visto con anterioridad. ¿Ya? Entonces, es importante que quienes tengan estos problemas de falta de independencia, en el caso del señor Guido Águila, y de falta de imparcialidad, en el caso del señor Noguera, tienen que apartarse por el propio bien de la propia institución y del propio procedimiento disciplinario. Bueno, yo te agradezco mucho, Cruz, por esta comunicación. Ha sido Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal, que como ustedes han escuchado, están presentando un reclamo para que se inhiban en la investigación del caso del señor jefe de la OMPE, que está en este momento, el señor Adolfo Castillo, sometido a una investigación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Nuestro hashtag hoy día para las redes sociales es elecciones en peligro, porque miren ustedes de lo que estamos hablando. Es decir, estamos hablando de que hubo trafa en la elección del jefe de la OMPE, del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que ha despedido gente primero, destituido gente después cuando se ha puesto en evidencia, ¿no es cierto?, las irregularidades que estaban ocurriendo en relación no solamente a la inscripción del partido del señor Luna, sino en relación a los gastos publicitarios. Es decir, estamos enfrentados al manejo
del organismo que es determinante y clave para garantizar la transparencia de un proceso electoral, que está siendo señalado por su falta de transparencia. Falta de transparencia incluso en las condiciones en las que fue electo en el Consejo, lo cual obliga además a una evaluación del papel del Consejo, de quiénes son sus miembros, de cuán calificados están para una función tan importante como es la de elegir y ratificar jueces y fiscales en el Perú, entre otras cosas. Sinceramente es un asunto bien serio. La pregunta que planteamos es la que yo me estaba haciendo todos los días. Nuestra pregunta a las redes sociales, y está en la pantalla para los que nos pueden ver. Consejo Nacional de la Magistratura abrió un proceso disciplinario al jefe de la OMPE. ¿Debería renunciar o no debería renunciar? Porque si además se acredita que esta investigación, lo que esta investigación está planteando, no solamente esto puede terminar en una destitución, sino en procesos penales contra todos los que resulten responsables de una elección irregular y de un manejo absolutamente irregular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Orlando Velázquez está en la línea, me dicen, señora Magariño. Doctor Velázquez, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? Quisiéramos saber cuál es la opinión con respecto a este requerimiento de inhibición que ha planteado la abogada del Consejo Nacional, la abogada, perdón, del Instituto de Defensa Legal. Bueno, todavía no nos ha llegado oficialmente, pero si llega, definitivamente tenemos que ponerle en consideración del Pleno. Claro, pero, es decir, esto no es un tema que ustedes han discutido antes. Es decir, si se está evaluando al jefe de la OMPE, entre otras cosas, por supuestamente haber favorecido al partido del señor Luna, y uno de los miembros del Consejo trabaja en la Universidad del señor Luna, su esposa es ¿no es cierto?, decana de la Universidad del señor Luna, pero ni siquiera debería discutirse ese tema. El señor tiene que inhibirse, ¿no? Bueno, efectivamente ya la resolución debe salir hoy o mañana de investigación definitiva, lo cual significa que el doctor Noguera debe inhibirse, y si no lo hacen, bueno, el Consejo seguramente de oficio tomará alguna posición, y si es que la denuncia y el pedido expreso entra, inmediatamente lo procesaremos para tomar la determinación correspondiente. Ahora, el cuestionamiento que se ha hecho es cómo así resultó electo jefe de la OMPE cuando es un señor cuya profesión es la de físico y no es precisamente una profesión asociada a la organización de procesos electorales. En segundo lugar, el señor no tiene experiencia en la gestión pública. Y en tercer lugar, fue el que peores calificaciones sacó en las evaluaciones, es decir, en los exámenes que se tomaron. ¿Cómo, digamos, esta persona termina siendo electa jefe de la OMPE? No, en principio el proceso ha sido transparente, ha respondido a los cánones del Consejo, a las normas, a los reglamentos. El proceso tiene 3 etapas, y las 3 etapas es la calificación final la que determina quién es el ganador de la plaza, no es una u otra etapa, ¿no? En ese sentido, aquello que se cuestiona, que se entregó 4 puntos, 4.5, debo decir que eso es una práctica que se hace en todos los exámenes. Cuando hay una pregunta que podría perjudicar en la respuesta al postulante, a todos se les entrega el puntaje que corresponde a esa respuesta, no a uno solo. Y en ese momento estaban en evaluación escrita, que tomó la determinación el Consejo sin que se sepa aún cómo va a concluir la parte final. No, ahí no ha habido ningún favorecimiento, definitivamente. Claro, pero había otros candidatos que, si uno lee, yo he estado revisando las declaraciones y la información que en su momento proporcionó Fernando Tuesta Soldevilla, y había otros candidatos que tenían experiencia profesional en relación incluso a la OMPE y a la organización de procesos electorales. O sea, bueno, era más lógico que estas personas se hicieran cargo de algo tan delicado como conducir procesos electorales, ¿no? La ley y el reglamento establecen requisitos, establecen condiciones, hay tabla de evaluación, y eso es lo que se ha evaluado. Una cosa es, y después no ha existido ninguna impugnación, un procedimiento, y pasado el periodo correspondiente, la resolución quedó firme. Los comentarios, bueno, son justos,
dentro del derecho. El problema nuestro en este momento es lo que ocurre. En la actualidad, ya las evidencias que se han presentado, la ponente y que ha meritado ya abrir una investigación, un proceso sancionador, bueno, que puede llevar a la destitución o puede llevarlo a la... ¿Cuánto tiempo, doctor Velázquez, puede demorar este proceso? La norma establece hasta 60 días, pero nosotros, dada el interés nacional, la opinión pública que en este momento ya ha entrado a decir su palabra, estamos haciendo todo el esfuerzo para que en el tiempo más breve, y yo creo que debe ser en ese mismo mes, donde exista ya la resolución definitiva. ¿No va a haber una suspensión como medida preventiva antes, mientras dura la investigación, o no? Una vez que se abre la investigación, ya se inicia, se encuentran las pruebas suficientes, incluso al inicio, ya porque hasta este momento no hemos podido opinar, pero ya abierta la investigación, podemos opinar, podemos, ante las pruebas, el Pleno puede determinar la suspensión en tanto dure el proceso. Yo le agradezco mucho al doctor Orlando Velázquez, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, por esta comunicación. Muy gentil. Gracias, Nicolás. Muy gentil. Amable. Bueno, esto se va a resolver claramente ahorita. Además, estamos hablando de la OMPI. Dios mío, hay elecciones en noviembre. Ahorita son las elecciones, ¿no? Ahorita. O sea, porque va a salir el señor jefe de la OMPI, va a haber que elegir a otro jefe de la OMPI, y eso va a ser también un procedimiento, ¿no es cierto? O sea, vamos a estar a meses de las elecciones sin jefe de la OMPI, ¿no es cierto? Con un vacío. Y esto no nos puede ocurrir, pero en fin.